I don't know how, oh how you do it. You blow my mind without a word. Ooh, stuck upside down, I might be dreaming. There's no way back now. Take every inch of my body. Wanna dance with you all night long. Dive in, babe, you know we can't stop this. Come on and show me what you got. 'Cause I don't care. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal. Qué raro se me hace volver a hablar por aquí, la verdad. Sé que ha sido mucho tiempo de parón, pero a veces creo que es necesario parar y coger aire para poder seguir. Como siempre os traigo un vídeo de limpieza, no es muy largo, ya lo sé, pero como primera toma de contacto, por así decirlo, pues creo que es suficiente. Así que nada, espero hacerlo lo mejor posible y que os guste este primer nuevo vídeo. He comenzado por mi habitación, la verdad es que va a ser una limpieza bastante sencilla de la casa, así que bueno, una vez que he ventilado la habitación, pues me gusta siempre hacer la cama directamente, porque no sé a vosotras, pero a mí me da sensación de casa recogida. Me pasa lo mismo cuando coloco bien el sofá. Aquí estoy colocándole a Mía esta manta en la cama porque se suele tumbar siempre aquí, pero bueno, casualidad que este día pues pasó completamente de ella, así que después la veréis doblada en otro sitio. Muchas de vosotras ya conocéis a Mía porque he subido un mogollón de cosas a Instagram sobre ella, pero para las que no tenéis ni idea de quién es, pues por aquí por el vídeo la estaréis viendo porque es mi sombra y ya os digo que siempre va detrás mío. Tiene 9 mesitos y es un completo terremoto porque no para quieta ni un segundo. Por cierto, estoy quitando el polvo y lo quito con ese plumero pequeñito de ahí, es de Shane, lo cogí hace ya algo de tiempo y la verdad es que es muy práctico porque es pequeñito, no ocupa espacio y aparte es de microfibra, así que súper bien porque lo puedo meter en la lavadora y como nuevo. Y también, bueno, se hace más largo y se dobla, así que la verdad es que me parece muy práctico para lo que lo utilizo. Y bueno, ya por aquí, nada, paso la aspiradora para terminar de dejar la habitación limpia por completo. Por si me preguntáis, hoy no vamos a fregar el suelo, lo hacemos normalmente una vez por semana y suelen ser los domingos. Así entre semana como mantenimiento pues solemos pasar un poquito la Tineco y genial. La verdad es que 2 personas y una gata pues apenas ensuciamos. En los baños me gusta siempre aspirar primero antes de limpiar nada. Este baño es el pequeño, apenas lo usamos la verdad. Y en él, como veis, pues tenemos las aspiradoras, el arenero de Mía, el saco con la arena. Los productos que utilizo la verdad que no han variado nada, me refiero a que son casi todos los que utilizaba antes. Me gusta mucho para el baño el multiusos con lejía de Mercadona y también las esponjas estas que son rosas y blancas, la verdad que limpian súper bien porque tienen una zona, una de las partes, la blanca como que raspa y la rosita es más tipo esponja y vienen súper bien. Y luego después para aclarar utilizo una bayeta normal de microfibra, que me vais a ver utilizar siempre la misma porque el producto que utilizo lleva lejía y están todo el rato en constante desinfección.
Por cierto, os quería preguntar a ver si os ha pasado también a vosotras. El otro día compramos en el Mercadona las típicas pastillas que se echan dentro de la cisterna, esas que son de color azul clarito y azul oscuro. Y no sé, me da la sensación de que solamente han durado, os lo juro, o sea, 4 días contados. Y en cambio los colgadores como tal nos duran más de 2 semanas. No sé si nos ha pasado solamente a nosotras, pero ha sido muy extraño, y gastarme 1 € y pico para que nos duren 4 días, pues como que no. Aquí estoy ya en el otro baño y bueno, no os estoy explicando mucho de la limpieza, pero creo que en pantalla se ve bastante bien todo lo que estoy haciendo. Este es el baño que tenemos en nuestra habitación, el que se usa para todo. Y bueno, voy a hacer exactamente lo mismo que he hecho en el otro. La bañera no la voy a limpiar porque apenas unos días antes pues limpié el arenero de Mía ahí dentro y la desinfecté después bien con lejía de esta que lleva detergente y así que pues no veía necesario pues limpiar sobre limpio, así que simplemente pues le di un repaso a lo que es el lavabo y al VC como he hecho en el otro, vamos. Aquí voy a limpiar el espejito este pequeño que tengo encima del mueble del lavabo y también seguido limpiaré el grande. Utilizo el spray con vinagre de limpieza, que para mí es el producto estrella para limpiar cristales y espejos. Por cierto, que no sé si lo habéis visto antes, pero para dentro del VC como tal he echado lejía con detergente. Me gusta mucho el gel de Mercadona que tiene olor a flor de cerezo, pero ahora mismo no tengo en casa, así que estoy utilizando pues la lejía de toda la vida. Le voy a dar también un repaso a este carrito de aquí, que bueno, este carrito estaba ya en el piso, pero la verdad que nos hace pues muy bien el apaño aquí en el baño para dejar todas las cestas con todos los productos que solemos usar en el día a día. Y como es así como de un material de plástico y metacrilato más o menos, pues con el mismo spray de vinagre a modo multiusos le voy a dar bien para quitar todo el polvo que pueda tener y ya de paso pues organizarlo un poquito. Pues baños listos, así que me paso aquí al salón y como la churri no puede estar quieta ni un segundo y no me deja hacer a mí las cosas pues sola para grabar el vídeo, ha adelantado ya alguna que otra tarea, que yo encantada la verdad. Así que nada, aquí solamente lo que tengo que hacer es aspirar bien el suelo porque es una tarea obligatoria entre semana, bueno, en todos los días básicamente, que con un gato la verdad pues se nota si no pasas el aspirador un día. Y nada, eso, aspirar y recoger un poco pues los sofás con las mantas, los cojines, ponerlo así un poco todo bien colocado. Me
moment to stop. No need to fight it, I cannot hide it. We won't regret it, so come with me. Maybe we're meant to be a perfect melody, and I don't want this moment to stop. Time to go home. La verdad que nos organizamos súper bien y hacemos todo entre las dos y da gusto porque se hace todo enseguida y llevando así un mantenimiento la casa siempre está perfecta. Y bueno, vais a verla a ella fregar porque es que si no grababa esto el vídeo se iba a quedar muy pobre. Así que le pedí por favor que me dejaría grabarle aunque fueran solamente las manos y bueno, me dejó. Así que por aquí la vais a estar viendo porque bueno, en este piso no tenemos lavavajillas. Para mí un coñazo porque me encantaba el lavavajillas. Así que nada, es lo que hay y pues toca lavar todo a mano. Tenemos que comprar un escurridor o algo para dejar las cosas que vamos lavando porque estamos usando esas bayetas, no sé si se podrían llamar así, que son de Mercadona y que supuestamente son para absorber el agua una vez que friegas las cosillas, pero la verdad es que no me parecen para nada prácticas porque terminan cogiendo olor a humedad por mucho que las dejes secar fuera en la terraza y no me gustan para nada. Pero bueno, por el momento es lo que tenemos hasta que compremos, pues ya os digo, un escurridor o alguna cosa así. Ah, y bueno, a ver si me llegan también estos días cosillas de AliExpress que hemos cogido para casa. No son de decoración ni nada así, son tipo organización y limpieza. Y si son realmente como pone en la web, porque ya sabéis que en este tipo de páginas a veces ponen una cosa y luego te llega otra. Así que ya os digo, si realmente es lo que anuncian, estoy segura de que os van a encantar porque me parecen súper prácticas. Voy a seguir yo con la limpieza y voy a limpiar la zona de la encimera, la placa y un poquito el frontal. Voy a utilizar un producto que se llama Zorca, no sé si lo conoceréis o no, yo no lo conocía. Lo he descubierto por mi suegra porque nos lo compró y os puedo asegurar que es una auténtica bomba. A los segundos de echarlo os juro que ya está escurriendo la grasa literal y limpia muy bien. He echado un poquito pues encima de la placa, por la encimera y os digo también un poquito por las baldosas y nada, con un estropajo y una gota de Fairy lo que voy a hacer va a ser rascar para quitar pues cualquier resto pegado de comida que haya. Recojo todo lo que se había fregado antes para despejar esa zona de la encimera y poder así limpiarla también.
myself that maybe he ain't worth it. Too bad I hate advice, 'cause out of sight and out of mind is perfect. It's so hard to decide. Como tenía en un cubo ya bastantes trapos acumulados para lavar, voy a dejar puesta una lavadora y así ya me los quito del medio y los dejo todos limpios. De productos utilizo como detergente cápsulas de Ariel, que me encantan. Y luego después en el cajetín echo un cazo de percarbonato blanqueante, así para quitar cualquier mancha que haya, y un buen chorro de vinagre de limpieza en el compartimento del suavizante. Mientras la lavadora estaba en marcha, pues he aprovechado para editar y hacer alguna que otra cosilla que tenía pendiente. Y nada, como ya ha terminado, pues voy a aspirar los rieles estos de la puerta de la terraza y antes de ponerme a limpiarlos, pues voy a colgar todos los trapos. Como os dije hace un momento, voy a limpiar esta zona de la puerta de la terraza porque es algo que todavía no habíamos limpiado desde que hemos entrado a vivir en este piso y la verdad que era bastante necesario porque estaban sucísimas. Voy a utilizar esa máquina que habéis visto que se llama Vaporetto, no sé, es de mi madre y la tiene hace muchísimos años y la verdad que para limpiar este tipo de cosas pues va genial. Funciona con vapor de agua y os prometo que lo deja todo súper limpio. Después os dejaré dos clips del antes y el después y vais a ver la diferencia y es que es brutal. Como veis me estoy ayudando de un cuchillo para poder meter un poquito el trapo y limpiar bien toda esa zona porque es que es tan estrecho que no me entraba ni mis dedos. Así que ha sido de esta manera como lo he tenido que limpiar. Por aquí os dejo dos clips con el antes y el después para que veáis la diferencia de cómo estaba, cómo ha quedado y el cambio, la verdad que es alucinante. Otro día me tengo que poner con las ventanas de las habitaciones y hacer exactamente lo mismo porque estaban igual. Y ya para terminar con la limpieza de hoy voy a aspirar el suelo de la cocina.
Espero que os haya gustado el vídeo, que sé que tenéis un montón de preguntas de cómo me encuentro y así, y os he ido contestando poco a poco a todos los comentarios que me fuisteis dejando. Os pido paciencia de verdad porque ha sido muy difícil todo y que iré subiendo poco a poco más vídeos porque tenía muchas ganas de volver por aquí y de hablar con vosotras. Así que nada, muchas gracias por esperarme todo este tiempo, por seguir apoyándome y que os mando un beso muy fuerte y nos vemos prontito en el próximo vídeo. ¡Chao!